Bien, buenas noches. Ahorita les voy a compartir lo que es... bien, no sé si en este momento pueden ver lo que es mi navegador. Les estoy compartiendo pantalla, por favor confírmenme. Hola. Si no tienen micrófono también me pueden escribir. Ok, gracias Jonathan. Vamos a ir a lo que es el campus. No sé si han entrado en estos momentos. Ya se actualizó una nueva información, que es la que vamos a revisar antes de revisar la presentación. Bien, en la parte de avisos, si se fijan, ya nos aparece que se ha modificado la imagen. Como se habrán dado cuenta, algunos, los que ya ingresaron, son 2 semanas las que se van a desfasar. Anteriormente se había confirmado que iba a ser una semana, es decir, la tutoría que teníamos para este sábado 10 de octubre se iba a realizar el próximo sábado 17, pero eso no se va a poder hacer porque de acuerdo a la realización del examen de ingreso de, de los nuevos estudiantes, ¿no? Del nuevo ingreso de la nacional, se va a estar realizando en esos 2 fines de semana, es decir, desde el sábado 10 hasta el domingo 18. Entonces serían esas 2 semanas que se tendrían de desfase. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra tutoría 2, que estaba prevista para el 10, se estaría realizando el día 24 de octubre. Entonces, esa es la información que, bueno, a día de hoy se estaba actualizando a raíz del examen de nuevo ingreso. Entonces, si hay alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto, pueden hacerlo ahorita. Si no tienen micrófono, pueden hacerlo escribiendo, yo les voy a estar leyendo, o pueden hacerlo comentando si tienen a disponibilidad micrófono. Entonces les cedo el espacio. No sé si quedó claro. Tanto, en este caso aclarando, tanto la tutoría como el taller 1 que estaban previstos para este fin de semana, se atrasarían 2 semanas exactamente. Estaba previsto la tutoría 2 para el 10 y el taller 1 para el 11. Entonces se estaría trasladando al sábado 24 la tutoría y el taller al domingo 25. No sé si alguien quiere realizar algún comentario. Hola, muy buenas noches. No sé si me Buenas escucha. noches. Sí, sí, Yo tenía una pequeña duda, licenciado. Bueno, dígame. en cuanto al foro académico 1, la primera participación del foro terminó lo que es el día 3 de este mes. Entonces ya se puede realizar lo que es la segunda participación, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que se dio una semana más, porque la primera participación cerraba el día 3, pero como tuvimos problemas de sistema, porque se cayó el sistema, algunos compañeros no pudieron realizar su participación, perdón, entonces se les extendió una semana para que pudiesen realizar todavía la participación. En este caso estaríamos hablando de que se tiene hasta el 10. En el nuevo, eh, eh, en las nuevas fechas establecidas, ahí se les estaría aclarando eso. Pero si ya estaría cerrando la primera participación, ya pueden automáticamente realizar la segunda. No sé si esa es Sí, la licenciado, duda. eso era. Entonces, sí, es que inmediatamente finaliza la primera participación, la fecha de la primera participación, ya usted en ese periodo de tiempo usted decide cuándo, hasta que finalice la fecha de foro 1, tiene para realizar la segunda participación. Ahí usted decide, ¿no? En ese caso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda, comentario. También, ¿verdad? Decirles de que eh,
Al final, ahí en la pestaña, se lo voy a proyectar por acá, tutorías, tenemos lo que es la nueva programación, pero esta programación no estaría actualizada. Perdón, Buenas no noches, estaría. Lee. Hola, sí, buenas noches, Yamilet. Dígame. Perdón, creo que entré un poquito tarde, pero es que no tenía buena la conexión. Espero no perderme de mucho. No, sí, quizás repitiendo un poco de lo que hemos estado hablando, es que hay nueva información con respecto al desfase de la asignatura. No sé si ya entró a plataforma. Sí, sí. Ya acá, ya actualizaron la imagen. Ya serían 2 semanas. Como se modificaron también las fechas para realizar la prueba, los de nuevo ingreso, se finalizará el 18 de octubre. Y en estas fechas no se puede realizar ninguna actividad. En este caso, ni tutorías ni talleres virtuales. Entonces, tanto la tutoría 2 como el taller virtual 1 estaría pasando hacia la siguiente semana, es decir, hacia la semana del 24. Sábado 24 sería la tutoría 2 y domingo 25 sería el taller 1. Entonces, eso más que todo es la información que se está brindando. También les estaba comentando que acá en la pestaña tutorías se va a actualizar las nuevas fechas. Ya se habían actualizado, pero se habían actualizado con respecto a una semana, que era lo primero que se nos había informado. Pero a raíz de la nueva modificación del examen de nuevo ingreso, son 2 semanas de desfase, entonces se modificará todo el calendario que está acá. Entonces, por favor, estén pendientes porque ahí van a estar apareciendo las nuevas fechas para que también ustedes puedan ir coordinando, ¿no? Cuándo va a ser la tutoría 3, la tutoría de repaso y así, ¿no? Entonces, ahí se estaría actualizando eh, la programación. Ahorita no está actualizada porque hasta hoy se nos ha comunicado este desfase de las 2 semanas. Entonces, estar pendientes, por favor, ahí con eso. Igual yo les estaré notificando si hay algún cambio. Pero de momento es esa la información que estamos manejando. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o tiene alguna duda o algo que quiera expresar. Tienen el espacio habilitado para que lo puedan hacer en este momento. Bien, buenas. No sé si alguien iba a comentar algo. Sí, ya está, ¿verdad? Lo que es la unidad 2 de recursos, ya está habilitada. Sí, ya aparece habilitada acá, ya la pueden comenzar a leer. Ya pueden descargar los materiales y comenzar a realizar lo que es la lectura. Que aparecen todos los contenidos, en este caso son todos los recursos que vamos a estar revisando en ese material. Tiene lo que es la ruta de aprendizaje. Aquí en este material van a encontrar todos los recursos que se detallan arriba. Y hay un material visual, ¿no? Que ustedes pueden revisarlo para poder ir viendo cómo se utilizan esos recursos y las ventajas que se tienen de utilizarlo. Bien, no sé si hay algún otro comentario. Si no, vamos a pasar a lo que es revisar creo que eran como 8 diapositivas que nos quedaron pendientes de la tutoría 1 y pues ahí vamos a ir conversándonos sobre los contenidos que nos faltaron. No sé si hay algún comentario previo, si no, les voy a proyectar lo que es la presentación. Por favor, me indican cuando les cargue.
sé si ya les cargó la transparencia. Sí, licenciado, ya se observa. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es los medios didácticos. Desde este punto de vista, antes de realizar la lectura, hay que poner énfasis en esto. Medio didáctico. ¿Qué es algo didáctico y qué es un medio? Un medio es algo que nos sirve para llegar a determinado propósito. Cuando le ponemos el apellido o apellido didáctico, es algo que ya va enfocado directamente a la educación y con unos fines particulares. ¿Cuáles serían entonces estos fines? Hacer más efectivo o hacer efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, puede que yo utilice algún método, alguna técnica para realizar o enseñar X contenido, pero si yo utilizo un medio didáctico, se espera que este medio me sirva para hacerlo más efectivo. Es decir, para que sea más fácil de que el estudiante pueda cumplir sus objetivos de aprendizaje. Entonces, desde ahí vamos entendiendo lo que viene siendo un medio didáctico. Ahora bien, por ahí van a ver que aparece otro término, que es el de recurso didáctico. Y va a surgir la interrogante que algunos ya respondieron en la pregunta de la tutoría. ¿Cuál es la diferencia entre medio didáctico y recurso didáctico? No sé si alguien quiere compartir la respuesta que brindó en las preguntas de tutoría 1. ¿O qué entiende cada uno como qué es medio didáctico y en qué se diferencia de un recurso didáctico? De acuerdo a la lectura que cada uno ha realizado. Los que no tienen micrófono también pueden participar a través de la bandeja de mensajes. Yo ahí los puedo leer. Bueno, licenciado, lo que yo pude comprender entre esas dos diferencias es que entre medio didáctico y recurso didáctico, el medio didáctico son los contenidos que ya están establecidos para una determinada enseñanza y los recursos son los que se utilizan para enseñar esos contenidos como regletas, cuando se les enseña a los niños a contar, o para que se aprendan las tablas de multiplicar con canciones. Esos son los recursos didácticos, los que se utilizan para que queden más claros esos contenidos. Bien, muchas gracias. De hecho, por ahí va la respuesta. Le voy a hacer una pregunta siempre con base a lo que usted me acaba de decir. ¿Un medio didáctico ha sido fabricado directamente para la enseñanza? O, por el otro punto, un recurso didáctico ha sido diseñado para la enseñanza. Ahí radica la diferencia. Por ejemplo, una computadora. ¿Una computadora es un medio o es un recurso didáctico? Bueno, el medio es como el que se está establecido, licenciado, y por ejemplo la computadora es un medio y también al mismo tiempo viene siendo un recurso que utilizamos para obtener la enseñanza, pero más que todo creo que es un medio que lo sirve para aprender. Correcto, de hecho esa es la gran diferencia. Cuando nos pregunten cuál es la diferencia directamente entre un medio didáctico y un recurso didáctico, es que el medio es algo que no necesariamente ha sido fabricado para la enseñanza. Ahí tenemos, por ejemplo, las computadoras, incluso en los kinder o cuando los niños están en pregrados, iniciando sus ciclos escolares, ¿no? En los kinder, a veces los maestros utilizan pajillas, utilizan corcholatas para enseñarles a contar. Entonces, esos serían directamente medios. ¿Por qué? Porque estos elementos no han sido diseñados directamente para la educación, pero se pueden utilizar con ese fin. Entonces, si se utilizan bajo ese fin, ya con un objetivo claro y definido, pero no han sido diseñados específicamente para eso, entonces eso es un medio didáctico. Y un recurso didáctico es algo que sí ha sido diseñado directamente con el fin. En su ejemplo, cuando usted respondía a mi primera pregunta, usted me decía, por ejemplo, el recurso didáctico, las regletas, y me mencionó otro, puede ser el ábaco. Son recursos didácticos porque estos sí directamente han sido diseñados única y exclusivamente
para lo que es hacer efectivos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esa es la diferencia más palpable que podemos ver entre medio didáctico y recurso didáctico. Muchas gracias por la participación. Ahora sí vamos a ver lo que dice acá, que es un medio didáctico. Dice que se puede entender por medio y recurso didáctico todos aquellos instrumentos que, por una parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y por otra facilitan a los alumnos el logro de los objetivos de aprendizaje. Si nos fijamos directamente ahí, la conclusión de este pequeño párrafo es que sintetizan y hacen efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista del docente, que le interesa enseñar al estudiante, y desde el punto de vista del estudiante, que le interesa aprender. Entonces, por lo general, cuando utilizamos estos medios y recursos didácticos, lo que fomentamos es más interés por el estudiante y que se potencien algunas características que tal vez no se pudiesen utilizar si utilizáramos un método tradicional, por ejemplo, solo la pizarra con el libro de texto. Ahora bien, se consideran medios didácticos a la pizarra, a un proyector, dispositivos, un ordenador, etcétera. Es decir, todo aquello que sirva directamente para sintetizar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, dice que es impensable hoy en día que un profesor desarrolle su docencia empleando exclusivamente la palabra oral y sus gestos. Esto lo dice ARE en 2011. ¿Por qué? Porque es impensable. Porque los niños, si nos ponemos a pensar cómo éramos nosotros de estudiantes y cómo son ahora las nuevas generaciones, ellos ya nacen con el celular en la mano, con la tablet, con los Smart TV. Es decir, ellos ya están tan involucrados en las TIC, en las tecnologías de la información y la comunicación, que para ellos ya les resulta aburrido el hecho de solo poder llegar a un centro escolar y solo pasar viendo un libro y que el docente hable y él no tener acceso a estos medios para potenciar su educación. Es decir, les resulta aburrido porque están acostumbrados a aprender de otra forma, que es aprender mediante la manipulación. Por ejemplo, nosotros nunca nos hemos preguntado cómo es que aprendimos a utilizar el teléfono. Nadie nos explicó, ¿no? Nosotros lo agarramos y comenzamos mediante la manipulación a ver para qué servía cada una de las funciones que tenía el celular, ¿no? Entonces al final terminamos aprendiendo producto de la manipulación. Entonces los niños de esas generaciones y de las que siguen ya vienen con esa metodología, digamos, o con esa forma de aprender. Entonces llegar a un salón de clase donde el docente directamente no utiliza recursos que a él por su forma de aprender se le faciliten, hace que sea aburrido y hace que el estudiante pierda el interés. También nos dice que en particular el profesor de secundaria cuenta con algunos que, usados adecuadamente, apoyan su labor docente. Varios de ellos se mencionan a continuación y podemos comenzar a revisarlos. Tenemos que se han dividido en cuatro secciones, que son los auditivos, los visuales, los audiovisuales y los multimedia. Cada uno de ellos tiene ciertas características. El hecho de englobarlos o de juntarlos de esta forma únicamente se hace con intenciones didácticas. No es que se estén excluyendo una de otra, porque incluso algunos comparten algunas similitudes. Por ejemplo, tenemos que existen medios que se caracterizan, en este caso son los auditivos únicamente por utilizar lo que es el oído de los estudiantes o es el sentido del oído. Entonces, hacen uso de sonidos como método de codificación. Ahora bien, como ejemplo de esto, tenemos lo que son los audios, en este caso pudiese ser los MP3, incluso creo que hay una serie de formatos más extensos que solo son audios, ¿no? Y se encuentra la utilización de la radio en la enseñanza. Creo que en este caso en nuestro país muy poco se ha tenido lo que es la utilización de la radio directamente para la enseñanza de las matemáticas. Directamente creo que, bueno, al menos como yo he sido educado en los años que yo estudié, la radio únicamente era un medio utilizado para las clases de inglés. Es decir, solo en inglés era donde se ponían audios y uno
trabajaba con esos audios, ¿no? Resolvía laboratorios, interactuaba con los compañeros con base a lo que uno escuchaba y así, ¿no? Entonces, en la enseñanza de las matemáticas, en realidad no sé qué tanto se ha potenciado mediante el audio directamente como un recurso, ¿no? Como un medio didáctico. Y también dice que la radio tiene como ventajas en las personas la estimulación de la capacidad de escuchar. Además, entre otras capacidades, se potencia la abstracción e imaginación. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar los audiolibros. Por ejemplo, hay personas que no les gusta leer los libros, pero sí descargan los audiolibros y tienden a escucharlos, ¿no? Cierran los ojos, se colocan audífonos y comienzan a escuchar lo que es la narración. En ese caso, esas personas o las personas que les gusta esto tienen un estilo predominante auditivo y en ese caso lo hacen para imaginar, ¿no? Imaginar todas aquellas escenas que se van describiendo. De esta forma se potencia lo que es más la abstracción, la imaginación, porque, o sea, todo viene a raíz de lo que se está escuchando. Todo lo demás es producto directamente o construcción de nuestra imaginación. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene la utilización de este medio. Sin embargo, tiene la limitante de que los estudiantes requieren de mucha concentración y su nivel de participación para construir el conocimiento es bajo, ya que la mayoría de situaciones el medio los limita a solamente recibir información. Como están tan centrados o deben de estar tan centrados en escuchar todos los detalles que se dan en el audio, no tienen forma de interferir o de comunicar, ya sea con sus compañeros o con el docente. Entonces está directamente limitado a recibir la información que se le proporciona con el medio. Entonces no tiene otra forma de potenciar otro sentido. Entonces esa es una de las desventajas y aquí hemos observado directamente que por un lado potencia lo que es la abstracción y la imaginación a través del código directamente auditivo, y la desventaja sería eso, que al no haber posibilidades de interactuar para su propio aprendizaje, es directamente un medio receptor. El estudiante interactúa, o mejor dicho, cumple la función de ser un mero receptor de la información. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario de este medio. Vamos a ir revisando los 4 que tenemos ahí, que son los que nos hicieron falta. Si alguno tiene algún comentario, puede hacerlo en este momento. También los estoy leyendo los mensajes. Si no tienen micrófono, pues con gusto lo leo acá. Jonathan dice, el medio sirve para llevar información y el recurso es el material que se usa en el aula. Excelente, Jonathan. Diego nos dice, el medio didáctico son los ejemplos, los procesadores de texto y el recurso, los folletos obtenidos para dar la clase. Muy bien, Diego. No sé si alguien más tiene algún otro comentario sobre los medios auditivos. Si quieren compartir alguna experiencia que han tenido, si ustedes los han utilizado o si en su aprendizaje, cuando en la época que ustedes eran estudiantes, hay alguna experiencia con la utilización de los medios auditivos para la enseñanza de las matemáticas. Dice Jonathan, los podcasts ahora son muy comunes, una forma de usar audio. Sí, como sabemos, los podcasts son todos esos audios que se pueden utilizar directamente para la enseñanza, ¿no? Dice que en Spotify hay muchos de noticias y deportes. Es decir, que se pudiesen potenciar en ese caso, Jonathan, lo que son asignaturas que lleven por ejemplo, los que están estudiando comunicación o los que están estudiando profesorado en física, ¿no? Muchas gracias por el aporte, Jonathan. Se ve que usted maneja bastante información sobre este medio, ¿no? Yo en realidad Spotify nunca lo he utilizado con fines académicos, pero me alegra saber de que sí se encuentran, ¿no?, lo que son esos podcasts que pueden ser utilizados. También nos dice que hay de inglés, por si alguno le interesa, puede ir y buscarlos, ¿no?, para tener una referencia, ¿no?, de la utilización de estos recursos.
No sé si alguien de los que tiene micrófono nos quiere comentar algo. Tienen el espacio habilitado. Bien, pasamos entonces al siguiente medio. El siguiente medio son los medios visuales. También están los medios que utilizan aspectos no verbales, como la escritura, las imágenes o cualquier otro elemento icónico. En este caso serían los visuales. Tenemos que definir el hecho de que los visuales no utilizan sonidos, únicamente utilizan códigos mediante imágenes. Es decir, se presenta la serie de imágenes y no hay, en este caso, aún elementos de sonido, ¿no? Entre los más utilizados en la enseñanza de la matemática están lo que es la pizarra, que es el método más utilizado directamente o el método tradicional para enseñar matemática. Tenemos lo que es el franelógrafo. De hecho, este recurso aparece entre los que vamos a ver en la unidad 2 y aparece lo que es el periódico mural. El periódico mural nos sirve no solo para matemáticas, sino que, por ejemplo, podemos enseñar lo que son las señales viales junto con la matemática, incorporar otros elementos de interés para el estudiante, y creo que eso es un medio que lo hemos visto todos, ¿no? En todas las escuelas siempre se cuenta con lo que es el periódico mural. Ahora bien, entre las ventajas que presentan los medios visuales es que presentan una gran cantidad de información organizada de acuerdo con las necesidades didácticas. Otra de las ventajas que su producción no es difícil ni costosa, es decir, cualquiera puede elaborar una imagen para utilizarla en este medio visual, ¿no? Y dice que es una buena aproximación de la realidad, ya que ubica al estudiante en el objeto de estudio. Por ejemplo, en este caso, imaginémonos que queremos mostrarle algo a lo que no tenemos acceso. Por ejemplo, recuerdo yo cuando estaba trabajando en bachillerato, me tocaba hablar de lo que son las ecuaciones cuadráticas. Entonces, para ejemplificar cómo funciona o para qué sirven en nuestra realidad las ecuaciones cuadráticas, yo puse el ejemplo de lo que es un puente famoso de Estados Unidos, que es el puente de San Francisco, que utiliza parábolas, es muy largo y utiliza parábolas para distribuir el peso del puente y que este no se caiga. Entonces, para explicar la función de las ecuaciones cuadráticas, yo puse ese ejemplo. Entonces, yo no podía directamente llevar a todos los estudiantes de forma presencial a que conocieran el puente y que lo vieran, pero sí podía proyectarlo mediante una imagen en la pizarra para que ellos lo vieran. Incluso les puse un video para que pudiesen ver cómo es que estaban las ecuaciones cuadráticas inmersas en la estructura. Aproximé directamente a los estudiantes a una situación a la que era difícil que ellos pudiesen presenciarlo, ¿no? Entonces, para eso es una de las ventajas que tiene la herramienta visual, ¿no? Poder llevarlo o aproximarlo a realidades que tal vez para el estudiante o para el grupo de estudiantes es difícil, se tiene difícil acceso, ¿no? Y eso se puede hacer prácticamente en todas las asignaturas. Perdón que les voy a compartir nuevamente la presentación. Bien, estábamos hablando de las ventajas que tiene lo que es el medio visual. También la última ventaja que nos menciona el material, que facilitan la adquisición de habilidades como conocer, identificar o diferenciar. Es decir, al poder expresarlo directamente con imágenes es más fácil de que pueda ser verificable. Por ejemplo, cuando estamos estudiando, por ejemplo, los tipos de triángulos con nuestros estudiantes, es más fácil que mediante imágenes se les explique qué es un triángulo equilátero, qué es un isósceles, qué es un triángulo rectángulo o qué es un escaleno, ¿no? Entonces, en ese caso, si yo únicamente les escribo matemáticamente qué significa o qué es cómo se identifica cada triángulo, va a ser mucho más difícil que lo comprendan, a menos que yo les explique mediante la utilización de imágenes, ¿no? Entonces facilita el hecho de poder identificar y diferenciar directamente estos elementos, ¿no?
Y una de las desventajas que nos muestra o que se muestra de este medio visual es que no existen movimientos en los símbolos e imágenes. Es decir, aquí no entran lo que son las imágenes GIF, sino que son imágenes frías, libres de movimiento. Además, si se acompaña de la expresión oral del facilitador, en este caso del docente o del docente, se requerirá sincronía entre lo que se está viendo en pantalla y lo que el docente está explicando. Porque si no tiene esa sintonía, pues va a haber una confusión con los estudiantes y no se va a lograr cumplir el método, o, perdón, el objetivo, que en este caso es que los estudiantes aprendan o comprendan directamente el contenido que se esté brindando, del cual se esté hablando en ese momento. Bien, ese es el segundo medio, que es el medio visual. No sé si alguien tiene algún comentario. También, por favor, me gustaría su opinión, sus experiencias, y que compartan lo que les ha llamado la atención de la lectura que se ha realizado. Hola. Bien, nos dice, hola, sí, sí, Mario, Bueno, sí. yo considero que en cuanto al medio visual, creo que es uno de los más importantes, licenciado, que nosotros podemos ir aprendiendo, porque en realidad tan solo de ver aprendemos cuando se realizan las cosas. Tal vez no de una forma empírica, que lo venimos aprendiendo durante los tiempos, pero creo que es el medio más importante que hay, el medio audiovisual, ya que hay veces que necesitamos ver algo y aprender a hacer eso, porque si no vemos cómo vamos a aprender, y ahora con tantos recursos que hay hoy en día, ayudan a desarrollar más esas técnicas, porque cuando yo iba a bachillerato, un maestro nos contaba que en el tiempo que él estudió, había un compañero que tenía bastantes problemas en cuanto a la hora de hacer los exámenes y supuestamente tal compañero solo miraba los movimientos del lapicero de las demás personas y ya sabía lo que estaba escribiendo. Esa historia lo contaba un maestro y creo que es algo que no se podría explicar tan fácil, porque el aprendizaje viene de ver, de practicar y de otros medios. Sí, de hecho, es uno de los sentidos que más utilizamos, ¿no? Que es el sentido de la vista. Por eso es que a veces nos es más fácil aprender viendo. Una historia similar me contaba un familiar mío a la que usted acaba de contar, pero es con el hecho de aprender a manejar, que dicen de que había una persona que le gustaba ir sentado siempre a la par del motorista para ir viendo cómo manejaba, o sea, cómo conducía el auto, y que después se metió a aprender y ya, por ejemplo, la posición de las velocidades, cómo hacer los cambios, y eso ya lo manejaba, o sea, sin que se lo explicaran, él ya sabía todo eso, y eso únicamente lo había aprendido viendo, sin directamente que nadie le explicara y sin ver algo aparte, o sea, directamente a través de la experiencia de la otra persona y que él podía observar. Es bastante interesante cómo hay gente que tiene bastante desarrollado lo que es eh, ese medio, ¿no? Que es, o, o ese sentido, ¿no? En ese caso, que es el sentido de la vista. A veces hay cosas que nosotros las podemos ver una y otra vez, y hay personas que la ven una vez y la recuerdan tal cual eran. De hecho, hay un montón de test, y una de las explicaciones de eso son los estilos de aprendizaje, ¿no? Que dependiendo del estilo de aprendizaje, así es la forma en que cada uno de nosotros aprende. Es decir, no todos aprendemos de la misma forma. Entonces, esa es la importancia de manejar diferentes medios didácticos, que usted como docente se enfoque en aquellos estudiantes que necesitan que se les potencie de alguna forma, ¿no? Entonces, muchas gracias, Mario. También nos decía acá en los mensajes, quiero ver, Omar, muchas veces los estudiantes aprenden los contenidos más visualizándolos que escuchándolos, ya que una imagen queda grabada en la mente de los estudiantes. De hecho, sí, Omar, depende bastante del estilo de aprendizaje de cada estudiante, y en los estudiantes que su estilo de aprendizaje
es visual, sí funciona de esa forma. Con los estudiantes que son auditivos, no, en ese caso sí se necesitaría más un medio auditivo que un medio visual. También nos dice Jonathan acá, dice que ahora hay pizarras interactivas, que los medios cambian y como dice él, el compañero, el medio visual es el más importante. El 80% de la información entra por la vista, nos dice Jonathan. También acá nos dice Graciela. Hola, buenas noches, licenciada, mi compañero. Disculpe por la demora, no se preocupe, Mariela, no hay ningún problema. No sé si alguien más quiere comentar algo sobre el medio visual o alguna experiencia o algo que le haya llamado la atención de lo que ha realizado en la lectura o de lo que ha revisado en la lectura. Una experiencia, nos dice Graciela. Vamos a ver qué nos comenta Graciela. No sé si alguien más de los que tiene micrófono mientras escribe Graciela y la leemos nos puede comentar algo. Bueno, nos dice Graciela que en su caso aprende más de forma auditiva que leyendo. Es decir, aprende más escuchando que directamente leyendo los materiales. Entonces, en ese caso, Graciela quiere decir que su estilo de aprendizaje es un estilo auditivo, ya que está potenciando más lo que es el sentido del oído. Yamilet, Eh, no sé si va a sí, comentar algo. yo Sí, en mi dígame. caso tengo que ver y practicar para aprender. Si yo solo veo y no practico, no, o sea, no es suficiente. Tengo que practicarlo Mm, para poder después realizarlo. Alguna cosa que yo vea y no me pongo a practicarla ya en determinado tiempo, que me ponga a hacerla y no lo he hecho anteriormente, o sea, es como que no haya visto nada. ujú. Quiere decir que usted tiene combinado lo que es el medios visuales con lo que es el aprendizaje activo, que es el hecho de practicar, no participar directamente en la generación de su aprendizaje. Es más por la práctica, su forma de aprender. Bueno, nos dice acá también Graciela que, por ejemplo, dice en su caso, para leer la Biblia ha descargado Biblias en audio para poder entenderlas más. Sí, de hecho, que es lo que les comentaba, que hay muchas personas que descargan audiolibros y de esa forma es que les gusta directamente conocernos a través del sentido del oído. Hay muchas otras personas que les encanta leer y aprenden directamente a través de la lectura, compran muchos libros y así es como aprenden, ¿no? Entonces, cada uno, como les menciono, somos diferentes, cada quien tiene su estilo de aprendizaje y a veces lo que pasa es que en los salones de clase, dependiendo de la asignatura que se imparte, se potencia más una forma de aprendizaje que otra. Y a veces hacemos creer a nuestros estudiantes que no son buenos o que se les dificulta la asignatura o que directamente hay malos docentes que les dicen, porque yo he tenido la experiencia de que hay docentes que le dicen al estudiante, no, vos no sos bueno para esto, tú no eres bueno para esto, tenés que buscarte otra cosa que te favorezca y a veces no es directamente que sea el estudiante bueno o malo, sino que se le está potenciando el aprendizaje de una forma que no le beneficia a su estilo de aprendizaje. De hecho, hay investigaciones al respecto sobre los estilos de aprendizaje con el rendimiento académico y las técnicas que los docentes utilizan para potenciar estos estilos de aprendizaje. De hecho, uno de los errores que cometemos como docentes puede ser el desconocer qué estilo de aprendizaje tiene la mayoría de los estudiantes o de nuestros estudiantes y directamente trabajamos como nosotros consideramos sin tomar en cuenta los estilos de aprendizaje que cada uno de esos estudiantes posee. También nos dice Graciela que así como comenta la compañera que debe de poner en práctica lo que ve, si nosotros ponemos en práctica lo que escuchamos o vemos,
Por ejemplo, cuando veo las tutorías de repaso, debo de repetir ciertas partes para poder poner atención en lo que escucho. Sí, en ese caso, sí, como nos comenta Graciela, usted tiene más desarrollada lo que es el aprendizaje a través del oído, ¿no? Muchas gracias por las participaciones. Vamos a pasar a lo que son ahora los medios audiovisuales. Bueno, antes de eso está acá una pequeña imagen que nos resalta lo que es el medio visual. Por ejemplo, en matemáticas, si nos pidiera encontrar lo que son aristas, lo que son cálculo de volúmenes, lo que son cálculo de área de los lados, y nos ponen una fotografía, sería muy difícil que identifiquemos esos elementos o que alguien nos los explique. Entonces, directamente la parte visual sirve para hacer una abstracción de la realidad como la que vemos acá, identificando la misma pirámide que tenemos ahí, pero que es más fácil de ser explicada mediante términos matemáticos, que es lo que nos está diciendo acá. Es un ejemplo que nos está mostrando de para qué sirve directamente los medios visuales para incluirlos en la enseñanza de la matemática. Ahora sí vamos a pasar a lo que es los medios audiovisuales. En este caso aparece lo que es la televisión. Articular códigos visuales con sonores, es decir, en este caso mezclamos imágenes con sonidos. Los más conocidos son el cine y la televisión. ¿Qué ventajas nos proporcionan los medios audiovisuales? Primero, se presentan en el estudiante con un alto nivel de motivación. Es decir, el estudiante aquí es como mezclar los dos recursos anteriores, tomar las imágenes y tomar la parte auditiva, y se motiva al estudiante porque se está incluyendo tanto a los que aprenden solo escuchando como los que aprenden directamente solo viendo, ¿no? Y se le está potenciando a, digamos, a una gran mayoría, ¿no? Ahora bien, se presenta, bueno, es lo que hemos visto como un medio motivador, ¿no? Directamente para el estudiante. Es una tecnología flexible y versátil. Es decir, podemos utilizarla, podemos pausar los videos, podemos intervenir como docentes, recalcar algún punto que tal vez el video no deja claro, o incluso pedir opinión de nuestros estudiantes, ¿no? También otra de las ventajas que puede aproximar al estudiante a visualizar realidades complejas en el objeto de aprendizaje. Por ejemplo, imaginémonos en ciencia que estamos estudiando los volcanes. Tal vez no podríamos ir y llevar a todos nuestros estudiantes, a que vean un cráter o a que vean características directamente que no son fácilmente, no podemos llegar fácilmente a ellas, ¿no? Mediante un video con audio y explicación, ¿no? Podemos potenciar ese elemento, ¿no? Que sería aproximar de forma más efectiva al objeto de estudio, al objeto de aprendizaje en este caso. Entre las desventajas que nos presentan son los altos precios de producción, es decir, el costo que cuesta directamente la producción de un capítulo de alguna asignatura. Actualmente podemos ver lo que a raíz de la pandemia se está dando en nuestro país, que son las teleclases. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de observar lo que es las clases de matemática para los diferentes niveles. ¿Cuánto le estará costando al gobierno poder no solo transmitir, que ya lleva un dinero implícito, sino el hecho de generar esos videos? Porque, bueno, ahora se nos facilita un poco más, pero vámonos a unos 10 o 15 años atrás, cuando YouTube no era lo que es ahora. Ahora en YouTube hay videos para enseñar cualquier tema, incluso para aprender cualquier cosa. Pero antes no, antes el hecho de poder hacer un video y podérselo presentar a los estudiantes, tocaba buscarlo, ¿no? Buscarlo del tema específico y poderlo compartir, ¿no? Que estuviera en el formato, que lo agarraran, ya sea en aquella época lo que eran los VHS o los DVD. Entonces no era sencillo el hecho de producir un capítulo, ¿no? O un video con un tema directamente de educación o de educación en el área de las matemáticas. Actualmente sí lo podemos hacer. Si nos vamos a YouTube, ahí hay infinidad de videos de todo, pero igual siempre es responsabilidad del docente el filtrar contenido, porque también hay videos
que no tienen la calidad esperada. Me refiero con calidad al hecho de que a veces se cometen errores dentro del video y es responsabilidad del docente ver ese video y verificar que no tengan errores para que no se repliquen esos errores en los estudiantes. Creo que National Geographic creo que produjo en aquella época una serie de capítulos directamente para la enseñanza y tenía un costo relativamente alto. Entonces, era una de las mayores ventajas que presentaba lo que era los medios audiovisuales. Y también nos dice que por su elevado costo resulta de poca producción de materiales, también es compleja, costosa y requiere de servicios técnicos especializados. En la actualidad creo que este punto ha disminuido bastante. Por lo mismo que les menciono, al haber plataformas como YouTube, redes sociales como Facebook, hay muchas personas que se dedican a la producción de materiales y esos materiales lo hacen sin ningún costo porque el pago que ellos reciben es directamente del número de visualizaciones. Entonces, no pasa nada si usted lo descarga y se los presenta a los estudiantes o si lo reproduce directamente en vivo, ¿no? Lo que no se puede hacer es plagiarlo, es decir, descargarlo y subirlo como que uno es el creador de ese contenido. Pero ya hay un poco más de material con el que podemos trabajar en las diferentes disciplinas. No sé si alguien de los que está presente acá ha tenido experiencia con este medio como medio de aprendizaje, ya sea en su época de estudiante o si hay algún docente acá que ya esté elaborando y lo esté utilizando para potenciar lo que es el aprendizaje de la enseñanza de las matemáticas. De hecho, Lick, mi hermano, así le está tocando hoy en día estudiar y reforzarse bastante en videos en YouTube para poder aprender más. Sí, que de hecho, por lo de la pandemia, al ser todas las clases virtuales, muchas veces, dependiendo del docente, solo se les envía el PDF, ¿no? Entonces, a veces con la muy lectura, cuesta más de temas de matemática, cuesta bastante entender y toca ir y buscar información, ¿no? Sí, Videos en este caso, ¿sí? Dígame. la verdad sí, porque a veces le dejan tareas que, bueno, solo va explícita lo que va a hacer y tiene que rebuscarse con el tema. Sí, sí, es que de hecho eso es lo que se está pasando bastante, pero si se fija, tenemos, o su hermano en ese caso tiene la posibilidad de poder acceder a estas plataformas, como YouTube, ¿no? Que como les menciono, ahí podemos encontrar, o sea, si quieren aprender a tocar guitarra, por ejemplo, y buscan clases de guitarra, ahí van a hallar infinidad de YouTubers que se dedican a eso, ¿no? A grabar clases de guitarra, las suben y así, incluso de temas de educación podemos hallar de ciencia, de lenguaje, matemáticas, sociales, es decir, es un medio bastante utilizado que se ha potenciado a raíz de esta generación de materiales. También nos dice Graciela que aportando a lo que comenta, Lick, en el caso de los costos en YouTube para nosotros debemos gastar, es decir, tenemos que poner saldo para ver los audiovisuales en nuestro caso. Sí, de hecho ese es el gasto que tenemos, ¿no? Directamente, que sería el pago de nuestro paquete de internet o directamente el pago de la red Wi-Fi, ¿no? Pero directamente a la persona que está produciendo el material no se le está pagando como tal ese dinero. A eso me refería, pero sí tiene razón en el hecho de que no es del todo gratuito. De hecho, una de las críticas que se ha hecho con esto de la pandemia al gobierno es el hecho de creer que todos los estudiantes tienen acceso a, a Wi-Fi, ¿no? O a Internet. Se ha asumido que la gran mayoría puede contactar paquetes de Internet, pero en la realidad no es así. O sea, sí hay un gran porcentaje de estudiantes que sí tienen el acceso porque sus padres pagan el wifi o porque les ponen paquetes de internet, pero no es la mayoría.
Entonces hay muchos estudiantes que prácticamente es como que estén pagando por estudiar, ¿no? El hecho de tener que activar paquetes, gastar su dinero que tal vez pudiese servirle para otra cosa y sea directamente para mandar una tarea, para resolver alguna guía, para ver algún video, etcétera. También nos dice Jonathan que la desventaja de YouTube es que hay mucho donde escoger y cuesta encontrar cosas puntuales de matemática, principalmente de geometría y lógica matemática. Y se ocupa mucho tiempo para encontrar algo bueno. Lo que menciona Jonathan es cierto. Ahí lo estamos viendo desde el punto de vista del estudiante. Cuando les mencionaba el hecho de que es una ventaja, sería una ventaja para el docente. Es decir, usted se gradúa, va a ejercer como docente de matemática y usted quiere utilizar los medios de YouTube. En ese caso cae sobre usted como docente lo que es la responsabilidad de filtrar ese contenido, es decir, de buscar contenido que sea apropiado y que sea buen contenido, que le facilite directamente lo que es la enseñanza de la matemática a usted como docente y que le facilite también al estudiante la posibilidad de aprender esos contenidos. También nos menciona Omar, dice, cuando cursaba educación básica en la radio daban unas clases de matemática y, y en la escuela escuchaba esa radio y aprendíamos de esa forma. En ese caso me alegra mucho que haya tenido esa experiencia, Omar. En mi caso yo no tuve, en realidad no recuerdo haber tenido la fortuna, ¿no? de haber utilizado ese recurso. Quizás me hubiese gustado para tener ese conocimiento de saber cómo se utilizaba y tal vez pudiéralo utilizar yo en mis asignaturas, ¿no? Entonces no sé si alguien más tiene algún comentario, si no pasamos a los medios multimedia. ¿Alguien que quiera comentarnos algo, su experiencia o algo que les haya llamado la atención de la lectura del material? Bien, les voy a compartir entonces nuevamente la presentación y vamos a lo que son los recursos directamente multimedia. Bien, nos dice que son medios que permiten la integración de diferentes lenguajes como textos, imágenes, videos, hipertextos, animaciones y contenidos. Quizás antes de pasar a las siguientes ventajas hay que tener claro todos esos elementos. Por ejemplo, cuando hablamos de diferentes lenguajes, de textos e imágenes, es decir, que dentro de lo que estamos proyectando para nuestros estudiantes pueden haber imágenes en movimiento, imágenes fijas, textos específicos, pueden haber videos incluso mezclados con imágenes y textos, y este elemento de hipertexto, que muchas veces nos parece que es un término nuevo, pero es un término ya bastante utilizado, que ya tiene varios años, que es un hipertexto. Un hipertexto es un formato de lectura donde podemos ir saltando de contenidos en contenidos. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de buscar algo en Wikipedia. Buscan algo en Wikipedia y a veces, por ejemplo, pueden buscar una definición y a veces ahí les aparece en azul alguna palabrita. Usted da clic en esa palabra y va y lee de qué trata es eso específicamente. Y dentro de eso puede tomar otro vínculo y así, y vamos saltando directamente de contenido en contenido. Es decir, la lectura no es una lectura secuencial, sino que es una lectura como paralela. Podemos ir leyendo diferentes conceptos directamente de forma aislada, pero que tenga que ver con un contenido en específico. En ese caso, a eso se le conoce directamente con lo que es hipertexto, al hecho de poder ir realizando esas lecturas a través de hipervínculos y no hacerlo de forma secuencial. Bien pueden tener animación y sonido. Ahora bien, nos dice que dentro de las más utilizadas en la enseñanza de las matemáticas se encuentran lo que son las computadoras y las plataformas informáticas. Creo que de estas, la más conocida o la que ustedes más han estado utilizando es lo que es Moodle, que son los llamados EVAs, que significa entornos virtuales de aprendizaje.
Incluso creo que algunos tal vez pueden tener experiencia utilizando Schoology. Actualmente el Ministerio de Educación quiere emplear lo que es Classroom. Entonces, son todos estos entornos virtuales de aprendizaje en los que usted puede interactuar. ¿Cómo puede interactuar en esos foros? Directamente puede ser mediante foros, mediante chat, mediante videos. De hecho, lo que estamos haciendo en este sentido, nuestra tutoría de repaso el día de hoy sería un medio multimedia. ¿Por qué? Porque yo puedo interactuar con ustedes, es decir, yo no, aunque estemos lejos, hay una interacción. Yo le pregunto algo y ustedes me responden, ¿no? O ustedes me preguntan algo y yo respondo. Aunque usted está viendo imágenes fijas, está escuchando un audio, pero este audio no es pregrabado, es decir, puede haber una interacción. Y ahí viene la diferencia con los medios anteriores, con los audiovisuales, que en ese caso ya son cosas como previamente definidas y no puede haber una interacción. En el caso multimedia, que es el que nosotros estamos desarrollando en este momento, sí puede o se incorpora ese elemento, que pueden ser imágenes que ya no son fijas, hay sonidos, hay hipertextos, hay videos, y ya se incorpora ese elemento, el hecho de poder interactuar con otras personas directamente. Que esta forma de interacción puede ser de dos tipos, que la tenemos sincrónica y asincrónica. ¿Qué quiere decir que sea sincrónica? Que es inmediata, así como estamos en ese momento, yo les pregunto algo, ustedes me responden. ¿Cómo sería asincrónica? Asincrónica es que usted va, escribe en un foro, por ejemplo en el foro de dudas, y yo tal vez 2, 3 horas después o un día después le respondo en ese mismo foro. Nos estamos comunicando, estamos interactuando, pero no está siendo en el mismo instante, entonces está siendo de forma asincrónica. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene la utilización de medios multimedia? Dice que puede emplearse en un gran número de áreas y con variedad de contenidos, es decir, puede utilizarse en matemáticas, en ciencias sociales, todas las áreas posibles y con cualquier contenido, ¿no? O con muchos de los contenidos de cada una de esas áreas. Otro, bueno, algo que podemos ver acá es lo que hablamos de los videos de YouTube, ¿no? El hecho de que ahora podemos ir y revisar esos contenidos siempre y cuando tengamos acceso a la red, ¿no? En el momento en que usted lo desee y cómo lo desee hacer, ¿no? Puede estar acostado en una cama, sentado en una silla, puede estar en la playa, o sea, no importa dónde esté, usted tiene acceso directamente a esos contenidos, ¿no? También le permite al estudiante aproximarse a los objetos matemáticos complejos, lo cual sería difícil con otro tipo de medios, es decir, directamente podemos buscar lo que nosotros querramos, algo que tal vez no se le tenga acceso directamente al estudiante y se le puede dar acceso mediante la utilización de estos medios, ¿no? Por ejemplo, podemos buscar videos en vivo en redes sociales de la Torre Eiffel, por ejemplo, si queremos tratar algún contenido matemático directamente o algo que tenga relación con algo directamente a lo que el estudiante o como docente no tenga acceso. Usted puede buscar videos en vivo, transmisiones en vivo y le van a salir muchísimas. Esa clase de elementos las facilita mucho el hecho de utilizar recursos multimedia. Creo que antes, allá por el 2006, si no me equivoco, cuando yo estaba estudiando existía lo que era la Encarta, que no se necesitaba internet, pero traía un elemento que era el hecho de poder utilizar lo que eran los satélites. Creo que en la Encarta 2005 o en la 2006, no sé si alguno lo utilizó. eh, si se tenía conexión a internet, se podía hacer como una forma interactiva, como estar jugando, y buscar, por ejemplo, El Salvador, los municipios donde uno se encontraba, y ver, por ejemplo, cómo se movilizaban los vehículos. Entonces, facilitaba bastante el hecho de llegar a esos objetos bajo los cuales de otra forma no obtendríamos directamente acceso. Y también nos dice que los procesos de enseñanza y aprendizaje se vuelven más atractivos para el estudiante. Es decir, el hecho de incorporar elementos de interacción, como son foros, como lo son en este caso las tutorías, hace que a usted como estudiante
sienta que tiene un acompañamiento, aunque esté realizando todo su estudio desde casa. Es decir, la diferencia entre tal vez estar estudiando de forma presencial, que usted ve a sus compañeros, usted ve al docente, usted cumple un horario, en este caso no. Se le vuelve más atractivo porque usted puede trabajar y estudiar a la vez, ¿no? Obviamente sí es una carga muy pesada, pero que si la sabemos llevar, cumplimos nuestros objetivos y nos viene a potenciar como personas, ¿no? El hecho de contar con la herramienta que nos posibilite lograr lo que son nuestros objetivos. Bien, nos dice Jonathan acá que ya les leo que no me aparece el mensaje completo. Nos dice Jonathan, libros electrónicos hechos en Flash con animaciones y audios. Y dice que él instaló la Encarta. Comparar la Wikipedia era más resumida la información porque todo venía en un disco y traía algunos videos y audios, sí. De hecho, la Encarta, como era elaborado directamente con fines educativos, la información era mucho más precisa y era fácilmente instalado y se tenía acceso directamente. Actualmente lo que comparaba con Wikipedia es el hecho de poder realizar lo que son los hipertextos, ¿no? El desarrollar lecturas a través de lo que son los hipervínculos. Wikipedia, como sabemos, es un elemento donde cualquier persona pudiese escribirnos algo respecto a un contenido particular. De hecho, es uno de los recursos que no es muy fiable. ¿Por qué? Porque al cualquier persona tener acceso a esos medios o a ese recurso, eh, puede escribir información que no sea cierta y cualquier persona puede creer que porque está en Wikipedia tiene una base científica. Y de hecho en este caso no sería así. No sé si alguien tiene algún comentario sobre los recursos multimedia. Algo que quieran comentar, alguna experiencia que quieran compartir. Tienen el espacio habilitado para que lo puedan hacer. Bien, nos dice Jonathan que la enciclopedia Britannia se quedó solo con libros impresos y ahora será todavía virtual con hipertextos por las bajas ventas, dice. Yo en realidad nunca he utilizado lo que es la enciclopedia británica, pero sí he utilizado hipertextos directamente, más que todo cuando uno realiza investigaciones, a veces salen conceptos que para nosotros son nuevos y mediante un hipertexto nos permite ir y saber a qué se está haciendo referencia directamente con esos términos. Bien, les voy a compartir entonces la presentación y aquí tenemos un ejemplo. En la figura se muestran dos tangentes perpendiculares al radio de una circunferencia. La construcción se realiza con el software GeoGebra. Este posee una interfaz muy amigable para el usuario. Ahora bien, ¿qué ventajas ofrece directamente GeoGebra para la realización de contenido o para el aprendizaje de contenido matemático? Una de las herramientas más importantes o que nos facilita GeoGebra es el hecho de poder ver las ecuaciones. Por lo general, con la nueva versión aparecen las ecuaciones al lado izquierdo y aparece el plano al lado derecho. Entonces nos permite ver al graficar una línea recta cuál es su ecuación, perdón, y cómo se comporta esa recta. Es decir, así nos hace mejorar la idea o entendemos mejor el contenido, el concepto, directamente con con su significado gráfico. Por ejemplo, no sé si alguno ha utilizado GeoGebra en línea. Creo que en
cuando llevaron herramientas multimediales, en una de las tareas les aparecía lo que es que hicieran la demostración del teorema de Pitágoras de forma gráfica. No sé si alguno recuerda cómo lo realizaban. Les voy a compartir y les voy a explicar para que tengamos una idea. No sé, Diego, si iba a mencionar algo. La función del coseno hicimos, licenciado. Sí, es que yo esa asignatura... ¿Hola? Esa actividad hicimos, no me recuerdo que hicimos la de Pitágoras. Sí, es que en el año que, bueno, creo que en el 2017, 2018, no sé cuál de esos 2 años me tocó dar herramientas multimediales, y una de las actividades que aparecía al final era la demostración del teorema de Pitágoras de forma interactiva. Y en realidad esa actividad a mí en lo particular me gustó mucho porque el estudiante podía ver directamente cómo se cumplía el teorema. Por ejemplo, se lo voy a tratar de hacer un poco rápido acá. Por ejemplo, si tenemos una recta y construimos otra recta perpendicular, como que faltan elementos acá. Bueno, creo que no se va a poder realizar porque no veo los elementos para sacar lo que son las rectas perpendiculares. Yo tenía la versión impresa, semirrecta. Bueno, el punto es que, por ejemplo, ahí yo les he dibujado una recta y directamente acá al lado izquierdo ustedes pueden ver las coordenadas de los dos puntos y pueden ver directamente la ecuación de la recta. Ahora bien, con este software usted puede directamente interactuar con, ese concepto, que es el concepto dependiente. Por ejemplo, podemos ver cómo varía el intercepto y cómo varía la pendiente al mover el punto B, ¿no? Incluso podemos ver la pendiente cuando está indefinida, ¿no? Que el hecho de que no existe pendiente. Y el hecho de, lo que quiero dar a entender acá es que este recurso le facilita al estudiante el aprendizaje al poder observar directamente lo que es y igual a mx más b, ver cómo se comporta el intercepto y a qué se refiere el término pendiente directamente. Entonces, vamos de lado lo que es la parte algebraica, por decirlo así, con lo que el concepto significa como tal. Entonces facilita el hecho del estudiante de poder interpretarlo, porque muchas veces hay estudiantes, por ejemplo, que estamos explicando lo que son sistemas de ecuaciones lineales, saben hacer la parte algebraica, pero si les pregunta qué significa directamente la solución de un sistema de ecuaciones, no sabe decirle, ¿no? Es decir, no sabe decirle el significado gráfico que tienen los dos valores de X y Y que encuentra. Entonces, una forma de llevar a la par lo que es la parte algebraica con la parte gráfica es utilizar estos recursos. Es decir, si yo ya le grafico una recta, grafico la otra recta y le muestro el intercepto y ve el estudiante que los valores del intercepto son los mismos valores que encontró mediante la solución del sistema de ecuaciones, entonces va a comprender que directamente la solución es el punto de intercepción. ¿Hola? Perdón, Lick, pero no se estaba viendo la presentación. Ahorita sí. Sí. Es que les estaba proyectando lo que es las gráficas. No sé si no se les había... No se veía, pero Bien, sí, era era ya no eso. sé los demás compañeros. Ok. Entonces, lo que les estoy tratando de decir con esto es eso, de que el hecho de la utilización de GeoGebra para contenidos, así como
solución de sistemas de ecuaciones, sirve para que el estudiante comprenda de mejor forma lo que es el concepto de solución de un sistema de ecuaciones. En el caso particular, lo mismo se podía hacer con lo que les mencionaba del ejercicio de probar el teorema de Pitágoras de forma gráfica. De hecho, yo pensaba explicarles ese para que viéramos cómo funcionaba o cómo se podía utilizar con los estudiantes, pero como estoy utilizando directamente la calculadora GeoGebra en línea, veo que aquí le faltan herramientas y no es posible realizarlo, pero igual la idea intrínseca era esa. No sé si Graciela quiere decir algo o quiere mencionar algo. Hola, buenas noches. Buenas noches, sí. Sí, le mencionaba en el chat que podía utilizar GeoGebra clásico. Ahí siempre en línea, ahí sí le aparecen todos los elementos para que nos pudiese mostrar lo que es el teorema, porque sí me gustaría verlo. Bien, ahorita entonces lo voy a buscar y lo revisamos para que veamos. Solo le escribo GeoGebra clásico, dice. Sí. Clásico, vamos. Es que me aparece directamente el... sí, ya. Creo que... No, sí. No sé si ya les aparece en pantalla. Sí. Bien. Para hacer, por ejemplo, lo que es la demostración del teorema de Pitágoras, nos generamos primero una recta. De ahí, como sabemos que es un triángulo rectángulo, nos tenemos que generar una Bueno, en mi perpendicular. caso Hola, no ¿sí? puedo ver la pantalla, licenciado. ¿Será que no le ha cargado? Los demás no sé si la pueden ver. En mi caso, A mí sí, sí, licenciado, sí la me puedo aparece. ver. Pues es que no le ha Ha de estar la cargado. señal. Sí, ya le va a cargar. Bien, luego nos generamos una perpendicular que pase por el punto A y que sea perpendicular a la recta. Y luego solo colocamos un punto sobre esta recta y trazamos, o unimos el segmento de ese punto C a B, el punto de B a A y el de este acá, y quitamos las rectas que teníamos inicialmente. Ahí. Y ya pudiésemos manipular directamente lo que es el triángulo rectángulo. Ahora bien, aquí a los estudiantes les mostramos los valores de los segmentos. Por ejemplo, me da el segmento H, que es la hipotenusa, el segmento I, que sería la base, y me da el segmento J, que sería la altura. Entonces, el estudiante directamente puede ver y sumar, ¿no?, el hecho de los dos segmentos al cuadrado y le va a dar el tercer segmento al cuadrado. Ahora bien, si el estudiante quiere verlo como una demostración, para lo de las áreas, necesitaríamos lo que es un polígono regular. En este caso, de 4 lados, y se nos forma lo que es el rectángulo de la base, ¿no? Lo hacemos acá. Bueno, acá tendría que haber sido del punto A al punto C para que saliera por la parte de fuera. No sé si funcionará control Z en este caso para... Sí. Bueno, volvemos a seleccionar polígono regular y sería de A a C. Bueno, creo que no seleccioné el polígono regular. Bien, de A a C. Siempre de 4 lados y nos aparece ahí. Aquí sería de B a C. Bueno, pues no sería de C a B. Y ahí tenemos lo que es un triángulo rectángulo
y tenemos los cuadrados de ese triángulo rectángulo, que sería el polígono 1, el polígono 2 y directamente el polígono 3. Y aquí nos aparecen lo que serían sus áreas, es decir, cada lado elevado al cuadrado. Y directamente podemos ver que el área del polígono 3 es igual al área del polígono 2 más el área del polígono 1, que sería c cuadrado igual a a cuadrado más b cuadrado, y podemos interactuar directamente con él, hacerlo más grande, más pequeño, moverlo en la dirección que querramos, y el estudiante va a ver cómo se comportan los tres lados y que siempre se cumple lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces, es una forma bastante interactiva de trabajar lo que es directamente el teorema de Pitágoras cuando lo estamos explicando, ya puede ser en octavo grado, primer año o donde lo vayamos a utilizar. Y esas son las ventajas que ofrece GeoGebra directamente. El hecho de poder ver, en este caso, calcular las áreas de esos elementos y poder ver sus valores sin utilizar otra calculadora. Solo tendríamos que sumar y ver que se cumplen, ¿no? Polígono 2 más polígono 1, las áreas sería el área del polígono 3. Entonces sería un medio bastante interesante de utilizar en estos contenidos y puede ser aplicado esa misma idea en todos los contenidos en los cuales nos pueda servir GeoGebra. De hecho, el hecho que ustedes lleven herramientas multimediales es potenciar en ustedes la habilidad de utilizar esas herramientas para la enseñanza de la matemática y que no se quede con el método tradicional, el hecho de solo utilizar la pizarra y libros, sino el hecho de utilizar estos recursos que ustedes han aprendido. No sé si tienen algún comentario, algo que les haya llamado la atención o algo que quieran comentar. Aquí los estoy leyendo directamente en el chat si no tienen micrófonos, y si tienen, pues tienen el espacio para que puedan participar. Bien, si no hay preguntas, les voy a compartir lo que es la presentación nuevamente y vamos a cerrar las diapositivas con lo que son las ventajas y las desventajas de utilizar estos medios directamente en la enseñanza de la matemática. Creo que solo una presentación nos viene quedando. Bien. Me dicen por favor si ya les cargó. Sí, licenciado, ya cargó. Bien, para ir finalizando, vemos algunas ventajas y desventajas de los medios que hemos citado. Entre las ventajas tenemos que promueve el aprendizaje activo por lo que hace el acto educativo más dinámico, es decir, hace que el estudiante directamente participe en su proceso de aprendizaje. Si comparamos, por ejemplo, uno de los medios que hemos visto anteriormente con la forma tradicional de enseñar matemática, vamos a ver que en una el profesor es el dueño absoluto de la verdad y el transmisor del conocimiento, y el estudiante se comporta como un simple receptor. En este caso no, en este caso hay una interacción un poco más interesante que ayuda a que el estudiante participe directamente en la generación de su propio conocimiento. Entre las desventajas es que la presentación de gran cantidad de material en forma conjunta y sucesiva produce cansancio y aburrimiento en los estudiantes. Es decir, al presentarles tanta información de una forma dinámica y acumulativa, hace que el estudiante se aburra o se sienta cansado por recibir tanta información de forma inmediata. Una de las ventajas o otra de las ventajas que nos menciona es que incentivan el aprendizaje, ya que acerca al estudiante a la realidad. Es decir,
puede aprender en el momento en que lo desee. Ya vimos que con los recursos multimedia podemos entrar a YouTube, podemos entrar a otras plataformas directamente de aprendizaje y hace que el estudiante o los estudiantes aprendan cada uno a su ritmo y en el tiempo, en el espacio donde él lo decida. Entre las desventajas, el desconocimiento de las particularidades del público meta podría generar que los estudiantes rechacen el medio, es decir, que no les agrade el recurso y por lo tanto sea directamente por el recurso que se nieguen a aprender de esa forma. Otra ventaja, fortalecen la eficiencia del aprendizaje al cambiar o cambiar una gran gama de estímulos en los mensajes que recibe el estudiante. Es decir, podemos utilizar, como veíamos, imágenes, textos, imágenes y textos, videos, audios, algo que genera una interacción más amigable para el estudiante en sí. Y entre las desventajas, exhibir el medio sin antes explorarlo y creer que con esto se resolverá el aprendizaje es un error grave. ¿Por qué? Imaginémonos que, como mencioné, queremos utilizar GeoGebra para el teorema de Pitágoras en sí. Y yo no me pongo a pensar que el estudiante no lo puede utilizar, nunca lo ha visto, y puede ser que le demande más tiempo el aprender a utilizarlo que el utilizarlo para el contenido que yo quiero emplearlo, ¿no? En ese caso, yo no estaría tomando en cuenta directamente ese factor, ¿no? Y puede ser que se vaya, si la clase dura 45 minutos, que se vayan 30 minutos solo en explicarles cómo utilizar el recurso. Entonces, es algo que el docente debe de tener en cuenta y por eso es una de las desventajas. Esto siempre visto desde que el estudiante va a ser el que va a interactuar con el recurso. Si es el docente el único que va a interactuar con el recurso y únicamente lo va a proyectar, no se tendría ese problema. Si ya se conoce la herramienta, pero si es el estudiante el que va a interactuar, como les mencionaba con lo del teorema de Pitágoras, sí hay que considerar el hecho de que el estudiante no lo ha explorado, no lo conoce y probablemente no lo puede utilizar. Otra de las ventajas que promueve la generación del nuevo conocimiento, ya que facilita nuevas alternativas de percepción sensorial, es decir, es a través de sus sentidos que percibe los significados y puede adaptarlo a los conocimientos que se les quiere dar a entender, ¿no? O que se les quiere enseñar o potenciar. Y la desventaja es que la carencia de criterios selectivos y críticos en un medio puede llevar al estudiante a la pasividad o a una falsa actividad. Es decir, que simule que está realizando la actividad, pero que en realidad no lo haga. Eso sería una falsa actividad. O pasividad del hecho de que no quiera utilizarlo. Pero eso no solo ocurre con los medios que hemos mencionado, sino con los que vamos a ver más adelante. Y otra ventaja o la última ventaja que incorporamos acá, que ubican al estudiante en escenarios con elementos que parecen lejanos en tiempo y espacio. Esto es lo que estaba hablándoles cuando les hacía mención del ejemplo de poderles poner imágenes como las pirámides o como el puente de San Francisco que les comenté que yo lo utilicé, acerca más al estudiante a esas realidades que de otra forma no tendría la posibilidad de explorar. Y con eso tendríamos finalizada lo que eran las diapositivas de la tutoría 1. Entonces, no sé si tienen algún comentario o algo que deseen expresar, pues tendrían el espacio. También se me solicitó que les consultara si han tenido algún problema con los enlaces de la regleta de Cusinaire, que son los recursos que se van a utilizar en el taller 1. Sí. Hola, ¿sí? Ahí es que he tenido problemas yo respecto al enlace, como hay que volver ahí va a instalar el Flash. Entonces yo no sé, yo hago todos los pasos que usted dijo aquel día, pero yo no sé si es por mi señal o qué será que no puedo, no se me instala pues. ¿Le genera algún error? Sí. Pero entonces Adobe Flash lo descarga normalmente y lo instala de forma correcta. Sí, así como usted nos estuvo sugiriendo aquel día. Vaya,
pero no se queda, que no, o sea, no sé, no completa la descarga. Vaya, en ese caso, yo de hecho ahorita tuve un problema con mi computadora y tuve que formatearla. Solo instalé Adobe Flash y no he intentado correr el enlace. Lo voy a hacer porque usted me dice que ya lo logró instalar. Hola. Hola, sí. Vaya, Sí, yo también ya lo tengo instalado. Le voy a mostrar cómo le va a aparecer. Y me dice si le ha aparecido así para tratar de detectar cuál es el problema. vaya, está bien. Vaya, le voy a compartir entonces pantalla nuevamente. Bien. Ahí les he compartido el navegador. Por favor, me dice cuando le haya cargado. ¿Ya le cargó? Sí. Bien. Estoy abriendo, no sé si les aparece en pantalla lo que es el PDF que dice recursos didácticos para el taller, el Sí, desarrollo se del taller aparece. 1. Bien, vamos a abrir el enlace. ¿En qué navegador lo instaló Adobe Flash? En Chrome. Bien, entonces sí está igual. Vaya, vamos a copiar el enlace y lo vamos a pegar en la barra del buscador. Creo que mi internet está lento. Bien, vamos a copiar el enlace. No me deja copiar. Bueno, aquí está. Y lo vamos a pegar acá. Así le aparece a usted. Adobe Flash está bloqueado. Sí, así me parece. Bueno, nos vamos a ir. Creo que en algunos casos se puede dar clic acá y le aparece un menú para desbloquear. Si no le apareciera, nos vamos aquí donde dice no es seguro, que aparece el triángulo. Y nos vamos a más información. Unidad, control de asistencia, no. Nos vamos a configuración del sitio web. Y aquí vamos a buscar sondeo de movimiento, ubicación, notificaciones, JavaScript, aquí, donde dice Flash. Y aquí normalmente dice bloquear predeterminado. Aquí le vamos a dar permitir. Y ahí ya lo está cargando. Si se fija acá ya me cargó a mí. Una vez que acá en la configuración donde dice Flash, le da permitir, ya le aparece en la otra ventana corriendo lo que es la aplicación. No sé si eso es lo que realizó usted. Bueno, lo de desbloquear no, pero ya lo voy a hacer. Y cualquier cosa Hágalo. ahí te voy a Sí, avisar.
Sí, hágalo y me avisa, por favor, si ya le aparece o ya le corre Sí. la aplicación, porque la idea es que para el día del taller ya no tengan ningún problema. Ujú. Licenciado, yo tengo una duda. Dígame. Y con respecto a lo del taller, ¿cómo vamos a hacer ahí? Tenemos que ver esos dos materiales que nos han dejado ahí. Sí, ahí están los dos materiales, se les están dando lo que es los dos elementos o las dos aplicaciones y se les va a proporcionar una guía. Y con esas herramientas ustedes van a resolver la guía. Ustedes se tendrán que conectar, así como estamos acá en Teams, para pasarles asistencia y van a estar desarrollando la guía mientras están conectados. Si tienen alguna duda, en ese caso la expresaría. Y si no, pues únicamente estarían trabajando. Y yo estaría nada más acá solo supervisando de que estén conectados. Y licenciado, ahí en la parte donde dice taller virtual 1, ¿qué vamos a entregar? Porque abajo también dice informe, uso de recursos didácticos. Sí, van a entregar un informe sobre la utilización del recurso. Hola. En la parte de abajo, donde dice informe de... Vamos a ver, instrucciones y lista de coteos para las preguntas, instrucciones y rúbrica para el foro 1, recursos, reglas de rellenar, instrucciones y rúbrica de la tarea de investigación, informe de uso del recurso después del taller. En ese caso, ustedes van a hacer un informe sobre la utilización del recurso. Después del taller, ahí se les estarían dando las indicaciones. Ajá, pero Junto con arriba la... Ajá. dice, está ahí en una parte de entrega donde dice taller virtual 1. Ahí Taller que vamos virtual a 1, entregar. sí. Bien, dice, entrega de capturas y fotografías de ejercicios del taller 1. Es que lo realizaron. En ese caso serían las capturas de los ejercicios que hacen y la fotografía. Bueno, De sería los, entonces solo sería de los, sí, ejercicios diga. que se les van a poner en la guía. Acá dice, se compartirá la guía para realizar el taller 1. Deberán probar con anticipación que pueden acceder al recurso digital que seleccionó y no presenta inconvenientes. En este caso, solo será uno de los dos recursos. Ahí se les han proporcionado dos recursos, usted va a seleccionar uno. Ajá. Ok. Y eso sería lo que estarían cargando acá. Y el otro sería el informe, perdón, del uso del recurso. Bueno, esas fechas van a cambiar por lo mismo de que nos hemos desfasado esas dos semanas. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, si alguien ha tenido problemas con la utilización. Del recurso, ya todos verificaron que pueden entrar y verlos. Las fechas serían, Omar, para el 24 y el 25. El 24 sería la tutoría 2 y el 25 sería el taller 1. Se tenía para el 10 y para el 11. Después se nos informó que era para el 17 y el 18, pero no, como se reprogramó lo que es el examen de nuevo ingreso, ellos van a tomar lo que son esos dos fines de semana, el del 10-11 y el 17-18. Por lo tanto, la tutoría 2 pasaría para el 24 y el taller 1 pasaría para el domingo 25. Siempre los horarios serían los mismos, pero se estaría reprogramando para esas fechas. Bien, Mario, me alegra que le abra los enlaces el navegador. Como les menciono, si algún otro tiene problema, por favor, escríbame. Yo voy a tratar de ayudarle
para solventarlo y que el día del taller no tengamos ningún inconveniente y puedan realizar su práctica sin ningún problema. Voy a detener hasta acá la grabación. Como saben, la grabación la podrán revisar en la pestaña tutorías virtuales, en la tutoría de repaso 2, ahí les va a aparecer la grabación por si quieren volver a ver alguna de las partes que hemos estado charlando o platicando de los contenidos que hemos revisado, y ahí lo van a poder encontrar.